En cuanto a las complicaciones, la complicación más frecuente, como les había dicho, es la presencia de ascitis. Si es que la preguntan en general, así una pregunta a secas, ¿cuál es la causa más frecuente de ascitis? ¿Cuál es la causa más frecuente de ascitis? La causa más frecuente de ascitis es la cirrosis hepática. Bien, sin embargo, esto es en un 90%. Sin embargo, otro 10%, o puede ser 10 a 15%, puede ser por causas no cirróticas o no hepáticas, como por ejemplo la tuberculosis, el cáncer, el síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Y cómo pueden diferenciarlo? Se puede diferenciar mediante una paracentesis pero diagnóstica. Y la paracentesis diagnóstica, es decir, vas a estudiar tu líquido acético, ¿qué vas a ver? Vas a buscar, uno, la celularidad, las células. ¿Y qué células? Los leucocitos, los linfocitos, y dentro de esto también los polimorfonucleares. Esto es sí o sí en células. ¿Qué más vas a ver aquí? La albúmina. ¿Qué más? Las proteínas. ¿Ya? Así que esto sí o sí tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque los leucocitos, linfocitos y polimorfonucleares te pueden orientar el diagnóstico o complicaciones de esta ascitis. La albúmina en un paciente con cirrosis hepática generalmente está disminuida en cirrosis hepática. Y las proteínas en un paciente con cirrosis hepática también está disminuida. ¿Cuánto es disminuida? Menos de 2.5 en un paciente con cirrosis hepática. Bien, entonces ahí hacen su paracentesis diagnóstica y esos son los parámetros a evaluar. Y ahí está su famoso GASA. ¿Qué es el GASA? Es el gradiente de la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acético. Por ejemplo, tienen albúmina, como es un paciente cirrótico, tiene hipoalbuminemia, ¿no? Así que su albúmina está en 3. Y la albúmina del líquido acético está en 2, por ejemplo, está en 1.8 porque está baja. Ahí, ¿cuál es el resultado? 1.2 de GASA. Se resta. Así que esto es hipertensivo, por hipertensión portal. Sin embargo, y acá les voy a lanzar la pepa. Sin embargo, luego que hacen su GASA, si le sale mayor de 1.1, es hipertensión portal. Ya, es hipertensión portal. Pero ¿qué tienen que ver luego? Ya, las proteínas. Las proteínas. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ver la proteína? Porque en el paciente con cirrosis hepática, las proteínas están disminuidas. Es decir, si les dice que las proteínas están menos de 2.5 y tiene el GASA mayor de 1.1, es cirrosis hepática. Pero si le dicen que el GASA es más de 1.1 y las proteínas están altas, es 2.5, esto es una insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. Ya, es una ultrapepa para ustedes, un regalito. Ya. Ahora, ¿qué pasa si el GASA es menor de 1.1? Eso es no hipertensivo. Puede ser tuberculosis, puede ser cáncer. Bien. Si las proteínas están bajas, lo más probable es que esto sea un síndrome nefrótico o de causa renal. Si están altas, ahí ya me aparece la tuberculosis. Bien, el cáncer puede estar en cualquiera de las dos, depende de que, si es un cáncer ya terminal, inicial, etc. Bien, entonces eso tienen que saber diferenciarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si les viene un paciente con ascitis, con celularidad muy aumentada, pero predominio linfocitos? ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían si un paciente viene con celularidad muy aumentada, leucocitos, por ejemplo, en 1000 y 900, de estos 1000, 900 son linfocitos, con ascitis, le dicen baja de peso, ¿no? ¿Qué pensarían?
NM ya puede ser, pero ascitis, baja de peso, paciente de 30 años, a ver, 30 años, 30 años en líquido ascítico, predominio de linfocitos. A ver, un dato más, con esto lo sacan sí o sí. Y aparte, ADA mayor de 40. ADA en líquido ascítico. Exactamente, TBC peritoneal. TBC peritoneal. La TBC peritoneal, como lo pueden ver acá, te causa ascitis. Generalmente es el GASA menor de 1.1, pero si no pueden sacar el GASA, ven la celularidad. Si hay hipercelularidad a predominio de linfocitos, te puede indicar esto. Ahí que le pides el ADA y cultivo BK. El ADA más de 40 ya pueden hacer un diagnóstico de una TBC peritoneal. Por eso es muy importante el estudio del líquido ascítico. Bien, y acuérdense que la cirrosis hepática, la albúmina y las proteínas están bajas también en el líquido ascítico. Ya por eso que tienen que saber diferenciarlo. En cuanto al tratamiento de la ascitis, bien, tienen que saber primero, a ver, ya, acá muy rápido se pasó. Primero tienen que saber que la ascitis tiene su clasificación, ¿bien? La ascitis tiene una clasificación, que es grado 1, grado 2 y ascitis grado 3. Es, digamos, el apellido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes a veces vienen pacientes, ponen en su diagnóstico, ¿no? O cuando han sido internos. Paciente varón de 58 años con diagnósticos, 2 puntos le ponen. 1, cirrosis hepática. 2, ascitis. 3, encefalopatía hepática. Entonces, esos son sus diagnósticos, lo cual no es lo correcto. Si van a hacer un diagnóstico de un paciente con cirrosis hepática, es paciente con diagnóstico 1, 2 puntos, cirrosis hepática, Child-Pugh, 7 puntos, eso sería un Child-B, MELD 12, compensada o si está descompensada, y cuál es la etiología de esa cirrosis hepática. Según esa etiología, pueden ustedes enfocar su manejo. Y luego le pueden poner 2 ascitis, pero ascitis ¿qué grado? Porque según el grado ustedes ya pueden dar su tratamiento. Por eso que ahora que estamos en ascitis les voy a enseñar los grados de ascitis. Ascitis grado 1 es aquella ascitis que no se puede diagnosticar por la clínica, no clínicamente, pero sí se ve por ecografía. Viene un paciente joven o adulto, abdomen plano, ¿no? Ustedes dicen no tiene ascitis, NICA, le hacen su ecografía y la ecografía te dice escaso a moderado líquido en cavidad abdominal, es decir, ascitis. El cirrótico ya es ascitis grado 1, ya cambia el child. Si es ascitis grado 2, es un paciente que sí se diagnostica por la clínica y es una clínica moderada. Ascitis grado 3, sí por la clínica igual, se diagnostica clínicamente, es una ascitis marcada o severa, o también la famosa ascitis atención. Definición de ascitis atención: es aquella ascitis que te puede causar disnea. Eso es muy importante porque el tratamiento de cada una de estas es diferente. Bien, es diferente. Grado 1, grado 2, grado 3 se tratan de forma diferente. La ascitis grado 3, marcada, severa o atención. Atención es cuando ya te causa disnea. ¿Por qué la disnea? Porque hay tanto líquido ascítico que se va a los espacios subdiafragmáticos, van a aplanar el diafragma, y ustedes saben de que el diafragma es el principal músculo inspiratorio, y si es que no va a funcionar bien el diafragma, no se va a contraer para la inspiración, te puede causar disnea. Disnea por un mecanismo restrictivo. ¿Ya? Así que eso sí o sí tienen que saber también. Bien, ahora, en primer lugar, la ascitis grado 1 no requiere tratamiento. No tratamiento. Ya, no tratamiento.
Bien, vamos a ponerlo de otro color, ya para que no se confunda. Vamos a borrar esto, ya les expliqué que las diques atenciones por Disney. Vamos a borrar esto. Ya está. Bien, asitis grado 1 no requiere tratamiento. Bien, asitis grado 2, aquí recién, ¿qué se le da? Primero dieta, es dieta hiposódica. Definición de dieta hiposódica para el paciente cirrótico. ¿Es la misma dieta hiposódica del paciente con insuficiencia cardíaca? No. Sodio 2 gramos por día. Sodio 2 gramos por día. Bien, esa es dieta hiposódica. Pregunta de examen en algún momento. ¿Qué más? Acá recién se le agrega diuréticos. Pregunta de examen. ¿Diurético de elección en un paciente con cirrosis hepática? Es espironolactona de elección. Entonces, diurético de elección, respiro. Bien. Pero se le puede agregar también otro diurético que es la furosemida. Espiro y furosemida. Ahora, de elección el espiro, no se vayan a confundir ahí. ¿Cuál es la dosis inicial y dosis máxima? Dosis inicial, que puede aumentarse a la dosis máxima. Dosis inicial de espironolactona, Dosis inicial y dosis máxima de espironolactona. Exactamente, espironolactona 100 miligramos y dosis máxima 400. Exactamente. Y furosemida, dosis inicial de furosemida 40 exactamente y dosis máxima 160 exactamente. Así es. Acuérdense que inicialmente en un paciente que está debutando y tiene poco tiempo esa asitis, le pueden iniciar solamente con espironolactona 100 miligramos por día. Esa espironolactona recién se le puede aumentar o recién se puede ver si responde o no al tratamiento a partir de las 72 horas o del tercer día. ¿Por qué? Porque la espironolactona, su metabolito activo, que es la canrenona recién empieza a actuar a partir del tercer día. Así que no puedes ver que un paciente responde o no a partir del primer día, el segundo día. A partir del tercer día recién actúa la espironolactona por su metabolito que es la canrenona. ¿Ya? Ahora sí ya saben. En cambio la furosemida sí es inmediato, pues. Bien, ese es el tratamiento del grado 2. El grado 3, tratamiento, es decir, si le viene un paciente con asitis severa, marcada, atención, acá es paracentesis evacuatoria. Paracentesis evacuatoria o la famosa llamada paracentesis a gran volumen, ya sus siglas en inglés, paracentesis a gran volumen. ¿Qué quiere decir eso? Hazle una paracentesis y sácale todo el líquido que puedas, ya. Acá dice paracentesis de volumen largo, no es lo mismo. Bien, habiendo dicho esto y cómo se maneja la asitis, por eso que si ustedes vienen un paciente cirrótico que no tiene asitis, no tienen por qué iniciarle diuréticos, ni furosemida, y mucho menos espironolactona. Si no tiene asitis, no es necesario que le agreguen diuréticos, porque el diurético, o si tiene una asitis leve solamente por ecografía, no es necesario. Solamente se le inicia diuréticos a partir de la asitis grado 2, ¿ya? Esa es la causa. Por eso que ustedes se pueden chocar con pacientes cirróticos, que no tienen ni diuréticos, no tienen ni betabloqueantes, no tienen nada. Bien, así que eso es importante también. Bien, ahora, como ya lo había mencionado, son estos. Ahora, hay asitis refractaria y asitis intratable. ¿Cuál es la diferencia? Asitis refractaria es aquella asitis que no responde al tratamiento a pesar de dosis máxima de diuréticos. Si no responde, eso ya es asitis refractaria. Tratamiento de la asitis refractaria es como si fuera una grado 3, paracentesis nada más. Suspendes todo, suspendes diuréticos, suspendes todo, full paracentesis esporádicamente. Si es asitis intratable, ¿qué quiere decir esto?
Que le iniciaste diuréticos, espironolactona, luego le agregaste furosemida, estás en 140 y empiezan a hacer complicaciones asociadas a los diuréticos. Hipercalemia, falla renal, ¿no? Calambres invalidantes, encefalopatía hepática secundaria, diuréticos, etc. Es decir, esto, ¿no? Esto. Así que eso también es una ascitis intratable. Bien, ¿cuál es el tratamiento de este tipo de ascitis? La refractaria o la resistente al tratamiento y la intratable es paracentesis a gran volumen, que se hace esporádicamente, o los famosos TIPS. ¿Cuál es el objetivo de los TIPS? Disminuir el gradiente de presión venosa hepática. ¿A cuánto? A menos de 12. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de sangrado. Bien. Ahora, paracentesis a gran volumen, como les había dicho, se saca todo el líquido que puedas. Sin embargo, si es que vas a sacar más de 5 litros, requiere apoyo con albúmina. Bien, requiere apoyo con albúmina. Eso es importante también. Ahora, como requiere apoyo con albúmina, si sacas más de 5 litros, ¿cuánto de albúmina le vas a poner? Le vas a poner 8 gramos por cada litro de líquido acítico. Es decir, si le sacaste 5, le vas a dar 40 gramos. 8 por 5, 40 gramos. Acuérdense que cada frasco de albúmina, no es pregunta de examen, pero me interesa, porque como ustedes van a hacer su residencia, la albúmina viene al 20%. Es decir, hay 20 gramos en cada 100 mililitros, ¿no? Pero la albúmina viene de 50 mililitros. Como viene de 50 mililitros, va a haber 10 gramos de albúmina por cada frasco. Es decir, si le van a pasar 40 gramos, le tienen que pedir en su recetita 4 frascos. Eso es importante porque la albúmina es carísima. Bien, cada frasco está 800 a 900 soles. Así que si van a hacer la residencia en un hospital de salud, lo bueno es de que ahí hay, ¿no? Hay en el petitorio para que ustedes hagan la receta. Pero si están en un hospital MINSA, va a tener que pagar el familiar, el paciente de bajos recursos, con paciente cirrótico va a tener que pagar esta albúmina. Y ustedes tienen que saber cuántos pedirle, ¿no? Que compre o que vaya a comprar, que consiga. Y ustedes no van a pedirle 8 si solamente van a necesitar 4, ¿no? Porque el gasto es bastante. Y es algo que hay que tener en cuenta también. 10 gramos por cada frasco. Bien. Como les decía, acá están los tips. Indicaciones: ascitis refractaria o hemorragias digestivas altas persistentes. Pero hemorragia digestiva siempre y cuando sea por varices esofágicas. Objetivo de los tips: disminuir el gradiente de presión venosa hepática a menos de 12 milímetros de mercurio. Complicaciones en encefalopatía. Los tips, si bien es cierto, te disminuye este gradiente, como va a haber un shunt, porque es un shunt portosistémico intrahepático transyugular, te va a ir a hacer que los derivados del metabolismo nitrogenado, como el amoníaco, te pueden aumentar el riesgo de encefalopatía hepática. Bien, entonces eso también tienen que saberlo. Eso es con respecto a la ascitis. Ahora, con respecto a la peritonitis bacteriana espontánea, vamos a hacer lo que ustedes sí o sí tienen que saber. En definición primero de PBE. La definición de PBE, la definición clásica, ¿ya? La definición clásica primero. La definición clásica y definición práctica. Definición clásica: mayor de 500 leucocitos con mayor de 250 polimorfonucleares más cultivo positivo. Pregunta de examen: ¿cuál es el germen más frecuentemente aislado en pacientes con peritonitis bacteriana espontánea? Pregunta de examen: E. coli. Exactamente. Ajá, E. coli. Esa es la definición clásica. Ahora vamos a la definición práctica. Ustedes van a esperar el resultado del cultivo, que demora 4 o 5 días, en el mejor de los casos, para recién decir que tu paciente tiene PBE. No. Definición práctica es cuando hay más de 250 polimorfonucleares. Ustedes tienen
en la paracentesis diagnóstica, como les había comentado aquí. ¿Dónde está? Aquí, la paracentesis diagnóstica, polimorfonucleares más de 250. Esto es diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea, solamente los polimorfonucleares. No van a esperar que recién venga el resultado del líquido acítico para que ustedes digan, ah, ya, sí tiene razón, es una PBE. No, solamente con este, ya, definición práctica. No se dejen guiar por, no, que faltan los leucocitos, no, que tiene 400 leucocitos, no, que tiene cultivo negativo. No, más de 250 PBE. Sin embargo, en temas de examen, también les voy a decir las otras definiciones. ¿Ya? Entonces acá ponemos polimorfonucleares y acá ponemos cultivo. Si es que tienen más de 250 polimorfonucleares, ya está ahí, polimorfonucleares, y les sale cultivo negativo, ¿cómo se llama eso? Se llama neutroasitis. Si tienen polimorfonucleares menos de 250 y tienen cultivo positivo, ¿cómo se llama eso? Bacterioasitis. ¿Ya? Entonces PBE, cultivo positivo y más de 250 polimorfonucleares. Neutroasitis, más de 250 polimorfonucleares y cultivo negativo. Bacteriocitis, menos de 250 polimorfonucleares y cultivo positivo. ¿Ya? Ahora, otra cosa que tienen que ver es que tienen que diferenciar entre una peritonitis bacteriana primaria o espontánea de una peritonitis bacteriana secundaria. ¿Ya? La definición ya les he comentado. ¿Qué más tienen que saber? Que la primaria o espontánea es monomicrobiana. En cambio la secundaria, es decir, por perforación de una víscera, es polimicrobiana. Ya, pregunta de examen. Tratamiento de la peritonitis bacteriana espontánea es a la cabeza antibióticos. De elección depende: adquirir en la comunidad, asociado a cuidados de la salud o intrahospitalario. Ya siempre le damos conceptos nuevos a ustedes. Adquirir en la comunidad es cuando llega hospitalizado menos de 48 horas. Intrahospitalaria está hospitalizado más de 48 horas. Asociado a cuidado de la salud es un paciente que se dializa, ¿ya? O es un paciente que ha estado hospitalizado en los últimos 3 meses, pero ha estado hospitalizado por más de 48 horas. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si es adquirir en la comunidad, nada más con las cefalosporinas de tercera generación. ¿Cuáles son las cefalosporinas de tercera generación que conoce? Ceftriaxona o cefotaxima, ¿no? De elección. Si es que es intrahospitalaria o asociada a cuidados de la salud, depende. Pueden iniciar con piperacilina, tazobactam, o si es que hay alto riesgo de resistencia bacteriana, pueden iniciar con carbapenems, con el meropenem. Bien, entonces acá de elección antibióticos, ya de cajón antibióticos. En cambio la peritonitis secundaria, que es por perforación de una víscera, principalmente intestinal o biliar, es polimicrobiana, tiene sus características el líquido acítico y tratamiento de la cirugía, obviamente, porque se ha perforado algo. Ya, eso es algo que ustedes tienen que saber sí o sí. En cuanto a encefalopatía hepática, y eso es algo de que, si bien es cierto, es un tema fácil, eso es algo que no muchas personas lo manejan. Así que acá les voy a explicar en un octavo de diapositiva. Ya, vamos a ver encefalopatía hepática. Con esta explicación que les voy a hacer, les voy a resumir prácticamente 80 páginas del artículo o del libro. Bien, vamos a cerrar acá. Ya. Entonces, en encefalopatía hepática, ustedes acá tienen el hígado y acá está el colon. Ya, acá tienen su colon.
Bien, entonces, en condiciones normales, primero vamos a la normalidad. En condiciones normales, los alimentos vienen principalmente alimentos, proteínas y aminoácidos, ¿ya? El colon tiene una flora colónica. Tiene su flora colónica. Esta es la flora colónica. Vienen otros alimentos que ya están digeridos, que ya están justo por eliminarse, y la flora colónica va a metabolizar estos derivados proteicos y de aminoácidos y va a formar una sustancia que se denomina NH3. ¿Cómo se llama este NH3? Este NH3 se llama amoníaco. Sin embargo, así como forma amoníaco, también por acá tiene hidrogeniones el colon, tiene unos cuantos. Entonces este NH3 le van a dar un hidrogenión y se va a formar NH4. ¿Qué es el NH4? NH4 es el amonio. Cosas muy diferentes, amoníaco y amonio, muy diferentes. ¿Por qué? Porque el amoníaco, eso es algo que ustedes tienen que saberlo y espero que se vayan sabiendo esto, porque el amoníaco es el único que se absorbe y va a la circulación portal, el amoníaco. En cambio, el amonio no se puede absorber y es el que se excreta junto a las heces, el amonio. ¿Ya? Acuérdense bien esto, amoníaco va a la circulación portal y amonio se excreta, no se absorbe, no va a la sangre. ¿Cuál va a la sangre? El amoníaco, NH3. Entonces, ¿qué pasa en el hígado normalmente? En el hígado, este amoníaco se tiene que detoxificar. ¿Y dónde se detoxifica este amoníaco? En el ciclo de la urea de los hepatocitos. ¿Dónde? Mitocondrias. Pregunta de examen de básicas. ¿Dónde se hace el ciclo de la urea? En las mitocondrias. Y este amoníaco, a través del ciclo de la urea, se va a transformar ¿en qué? En urea. ¿Y esta urea dónde se va a eliminar? En los riñones por la orina. Y se elimina, y esto es lo que causa normal. Ya, esta es la normalidad. Sin embargo, ¿qué pasa en un paciente cirrótico? En un paciente con cirrosis hepática no va a pasar esto porque el hígado está dañado, está fregado. Ya, hoy se borró el hígado. A ver un momento. Vamos a dibujarlo nuevamente ese hígado. Entonces este hígado está fregado, está sus nódulos de regeneración, su fibrosis. Entonces, ¿qué pasa aquí? El amoníaco se absorbe, se está absorbiendo el amoníaco, pero no va a ir al hígado. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión portal. Es decir, en vez que vaya al hígado, se va a ¿dónde? A la circulación sistémica, este amoníaco. Se va a la circulación sistémica. Y para que vaya a la circulación sistémica, se detoxifica en dos tipos de células. Y es en células que tengan una enzima que es la glutamina sintetasa. ¿Y cuáles son las células? Uno, músculo esquelético. Y este músculo esquelético en los pacientes cirróticos está todo desnutrido, bueno, pues tiene hipoalbuminemia, hay atrofia muscular, por lo cual no pasa nada con su músculo esquelético. Pero el cuerpo tiene otras células, que eso sí, normal. Exactamente, Renzo. Tiene a los astrocitos. Y estos astrocitos también tienen a la glutamina sintetasa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que estos astrocitos metabolicen este amoníaco NH3? Los astrocitos tienen que sacrificar un neurotransmisor que, como su propio nombre lo dice, va a sacrificar el glutamato. Este sacrificio del glutamato se va a unir a la glutamina sintetasa, este glutamato, además más el amoníaco, y van a formar agua, van a formar bicarbonato, y se va a ir por la barrera hematoencefálica, el líquido cefalorraquídeo, etc.
La cosa es de que ustedes acá tienen su neurona presináptica, que es el astrocito, su neurona posináptica. Acá se está haciendo todo este menjunje. Vas a botar tu glutamato inicialmente todo tu glutamato va a estar acá, cargadito de glutamato. Y como es uno de los principales neurotransmisores excitatorios, va a estimular a esta neurona y te va a producir la fase 1 de la clasificación de Westhaven. ¿Cuál es la fase 1 de la clasificación de encefalopatía hepática? Pregunta de examen: euforia, ansiedad. El paciente está despierto, está eufórico, está ansioso. ¿Por qué? Porque tu glutamato está aquí, está cargado, todo tu astrocito está botando todo el glutamato. Y tu amoníaco está por acá paseando. Está por acá, tu amoníaco está chill por acá. Pero tu glutamato está excitando. Sin embargo, viene acá y van a sacrificar esto, se va a sacrificar. Y como se va a ir sacrificando, poco a poco va a disminuir su cantidad. Por eso esto va a aumentar. Luego de esto baja tu glutamato y se produce somnolencia. Luego de esto el amoníaco va a ingresar en el astrocito y te puede producir edema cerebral. También te puede causar sopor. Y en estado grave, si no se reabsorbe, si no hay quien más metabolice y ya se fue todo tu glutamato, sigue el amoníaco en la sangre, coma. Esta es la clasificación de encefalopatía hepática, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan. Ahora me dirán, ¿cuál es el tratamiento de elección en pacientes con encefalopatía hepática? Tratamiento de elección en pacientes con encefalopatía hepática, pregunta de examen, pregunta de su flumacenil, me dicen por ahí. La lactulosa, exactamente, la lactulosa. No, el flumacenil es el antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas. Exactamente, como ustedes me dicen por ahí, en el paciente cirrótico con encefalopatía hepática va a haber un aumento de la expresión de receptores GABA. Estos receptores GABA, como va a haber un aumento de expresión, a los pacientes cirróticos está contraindicado darles benzodiazepinas. Benzodiazepinas de acción intermedia y de acción larga, contraindicado. La única benzodiazepina que se le puede dar a un paciente cirrótico, pregunta de examen, son las de acción corta. ¿Como quién? Como el lorazepam. Bien, ahora, ¿cuál es el tratamiento de elección? Me dijeron lactulosa. Dibujamos el colon nuevamente, ahora es un poquito más grande porque acá va a estar la lactulosa. Bien, su apéndice por ahí. Ahora, ¿qué va a pasar con la lactulosa? La lactulosa, primero, tienen que saber que la lactulosa es un disacárido. Disacárido, pero no absorbible. No se absorbe la lactulosa. Además, tienen que saber que es un ácido. Entonces, la lactulosa viene, se va por tu intestino, no se va a absorber, va a ejercer un efecto osmótico incluso, y va a venir acá, a tu colon, donde se produce todo. El amoníaco está paseándose por acá. El amoníaco está acá, miren. El amoníaco está acá. No está feliz el amoníaco ahí, se está absorbiendo. Entonces viene tu lactulosa y tu lactulosa primero va a acidificar tu colon. Es decir, va a disminuir el pH. Y acuérdense que el pH está inversamente proporcional a la presencia de hidrogeniones, ¿sí o no? Así que va a comenzar a aumentar los hidrogeniones. Un montón de hidrogeniones. Así que este amoníaco ya se va a dejar de reabsorber porque se está transformando todo ¿en qué? En la sustancia no absorbible, en amonio. Y este amonio, como no se absorbe, caballero nomás, se va al water. Así que, ¿qué más va a hacer la lactulosa? La lactulosa, al ejercer un efecto osmótico, va a aumentar la velocidad de flujo intestinal. Va a aumentar la velocidad de flujo. Así que esto también es un mecanismo, ¿ya? Va a aumentar el tránsito. ¿Qué más va a hacer la lactulosa? Va a modificar la flora colónica. Esta flora que normalmente te produce el amoníaco, va a modificarla, va a disminuirla. Por ese uno, se va a eliminar más rápido, se va a convertir más amonio y además
no se va a producir el amoníaco. Es por eso que lactulosa, tratamiento de elección. Hay otros tratamientos como la rifaximina, que es un antibiótico intraluminal. Se puede dar también metronidazol, que va de los anaerobios del colon, o sea, de la flora. La rifaximina tiene un mecanismo similar, que son de segunda línea, pero de primera línea, lactulosa, y ha sido pregunta de examen. Dicho esto, ya, acá está la clasificación de Westhaven. Ya les expliqué. 1, euforia. 2, somnolencia. 3, sopor. 4, coma. No es amonio, ¿ya? No es amonio. Ya les expliqué por qué es amoníaco. Y ya les expliqué, así que no me vayan a decir, no me vayan a fallar estas preguntas en los simulacros o en los exámenes, ¿ah? O los exámenes de segmento que les vamos a poner. No vayan a fallar esto. Amoníaco, amonio, ¿saben cuál es la diferencia? Acá no es amonio, es amoníaco. Ya saben ahora. ¿Saben por qué se confunden amonio? Porque amoníaco en inglés es esto. Entonces, amoníaco en inglés es esto, pues. Por eso que se confunden en la traducción y le ponen amonio. Esa es la explicación. Listo. Entonces, el glutamato intrastrocitario, etc. Somnolencia es grado 2. Acá, somnolencia. No, sopor. La 1 es euforia, ansiedad. 4 es coma, 3 es sopor. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿A partir de dónde pueden observar asterixis? La asterixis es típica de la encefalopatía hepática. La asterixis pueden observarlo a partir del grado 2, así es, grado 2. Causa más frecuentemente encefalopatía hepática, infecciones y hemorragia digestiva. Y también la constipación. Tratamiento de elección, lactulosa. Ya les expliqué por qué. Pregunta de examen es esto, asterixis grado 2. Bien. Ya estamos terminando lo que es cirrosis hepática, que es algo muy importante. En cuanto a hemorragia digestiva alta varicial, primero tienen que saber si es que es una hemorragia digestiva alta aguda. Si les preguntan, lo primero que tienen que hacer, como yo les sabía, lo primero que tienen que hacer es resucitación hemodinámica. Luego es fármacos vasoactivos. Esto es lo primero que tienen que hacer. Pero si le preguntan cuál es el tratamiento de elección, qué es lo mejor que le den a este paciente que viene con hemorragia digestiva alta varicial, es fármacos vasoactivos, es el tratamiento de elección. ¿Cuáles son los fármacos vasoactivos? Los agonistas de somatostatina o los agonistas de la vasopresina. ¿Cuáles son los agonistas de la somatostatina? El octreotide. Y de la vasopresina, la terlipresina. Ya, esto sí o sí tienen que saberlo también. Esto ya lo habíamos hecho ya en la clase 1 de clínicas, lo cual es importante. No voy a extenderme más aquí. Lo que sí voy a extenderme probablemente es en la profilaxis. Profilaxis primaria es aquel que nunca ha sangrado, nunca sangró, pero tienen varices, tienen varices esofágicas. Profilaxis secundaria es aquel que sí ha sangrado. Profilaxis primaria nunca sangró. Bien, entonces eso sí o sí tienen que saberlo. Profilaxis primaria se da con beta bloqueantes no selectivos, y profilaxis secundaria se da con beta bloqueantes no selectivos también, y acá ya se hace la ligadura. Exactamente, ligadura endoscópica de varices esofágicas. ELVE, así es. Acá se da con o sin nitratos. Ya no se da los nitratos en realidad en la práctica, ya no se da, pero para la parte del examen pueden considerarlo.
Betabloqueante de elección, exactamente, propanolol, exactamente, ¿ya? Bien. Descompensación de la función hepática, ya lo habíamos tocado, es ascitis, síndrome hepatorenal puede haber, nunca antes preguntado, no quiero marearles con eso, sangrado digestivo, infecciones, translocación bacteriana, encefalopatía hepática, peritonitis bacteriana espontánea, etc. Este es un algoritmo de cómo se produce la descompensación hepática. No quiero aburrirlos con eso tampoco, ya, así que vamos avanzando. Bien, en cuanto a la hepatitis tienen que saber de que la principal causa de cronificación es hepatitis B y hepatitis C. Hepatitis A, pregunta de examen, nunca cronifica. Hepatitis B, 90% resuelve y 10% cronifica en general. Hepatitis C, 60% resuelve y 40% cronifica. Entre hepatitis B y hepatitis C, ¿cuál es más frecuente? Hepatitis B es más frecuente. Por eso que siempre ha habido una controversia, que es entre hepatitis B y hepatitis C, ¿quién tiende más a cronificar? La hepatitis C. ¿Ven? 60% resuelve y 40% cronifica. El que más cronifica entre estos dos es la hepatitis C. Sin embargo, si les preguntan causa más frecuente de cronificación por hepatitis virales, es la hepatitis B. ¿Por qué? Porque es más frecuente. Son más frecuentemente los casos de hepatitis B que de hepatitis C. Bien, por eso que la causa más frecuente de cronificación por hepatitis virales es hepatitis B. Sin embargo, entre hepatitis B y hepatitis C, quien más cronifica es la hepatitis C. Ya, ese dato ténganlo en cuenta. Otra pregunta de examen. Todos son ARN, excepto la hepatitis B, que es un virus ADN. Exactamente. Ya, es un virus ADN. Entonces, ¿cuál es la excepción a la hepatitis B? Que si se diagnostica de recién nacido, van a cronificar entre 90 a 95%. Van a cronificar. Ya, si se es una transmisión vertical, es decir, casi todos van a ir a la cirrosis hepática y al hepatocarcinoma están siendo jóvenes. Bien, esto sí o sí tienen que saberlo. Ahora vamos a pasar a hablar de cada una de ellas. Bien, el hepatitis B es un hepapnavirus. La hepatitis C es un hepapnavirus, lo cual ha sido más preguntado. Bien, en cuanto a cómo diagnosticar la hepatitis B, y esto sí, atentos aquí, ¿ya? Miren, hay hepatitis aguda, periodo de ventana, crónica deprecativa, mutante precoce, portador inactivo, ¿no? Forma práctica, ¿ya? Es más que todo para efectos de examen. Para efectos de examen, mi recomendación es lo primero que tienen que ver es esto, el anticore. Esto es lo primero que tienen que ver, el anticuerpo contra el core. ¿Por qué? Porque si les ponen IgG, es una virus de la hepatitis B crónico. Si les ponen IgM, es una virus de la hepatitis B agudo. ¿Ven? ¿Saben por qué? Porque justamente como dice su examen su pretest, el virus de la hepatitis B agudo es IgM. Sin embargo, puede tener el antígeno de superficie negativo. ¿Por qué? Porque si es, acá tenemos agudo, virus de la hepatitis, antígeno de superficie, si es positivo, es un agudo establecido. Pero si es negativo, es un periodo de ventana. Así es. Definición del periodo de ventana.
¿Ya? Definición de periodo de ventana es esto, miren. El periodo de ventana se produce porque normalmente lo primero que se eleva, pregunta de examen, lo primero que se eleva, ¿qué es lo primero que se eleva? Lo primero que se eleva, ¿cuál es? El antígeno de superficie de la hepatitis B. Eso es lo primero que se eleva. ¿Ya? El antígeno de superficie de la hepatitis B. Pregunta de examen. Entonces, la hepatitis B tiene dos periodos de ventana. Bien, primero, desde que se infecta, no he puesto ningún gráfico, no he puesto gráficos. Ya, desde que se infecta, primero se infecta, ¿ya? Acá a este nivel, infección. Vamos a poner infección. Periodo de ventana hasta aquí, no síntomas, no anticuerpos, eleva el antígeno de superficie. Sin embargo, después que eleva el antígeno de superficie, ¿qué se eleva? Se eleva el anticore. Y acá está el antígeno de superficie, lo primero que se eleva. A partir de acá, de la mitad más o menos, se puede detectar el ADN, que eso se va a detectar por siempre. Se eleva el antígeno de superficie, se resuelve el 90% y cae. El anticore viene acá, primero es IgM, viene acá IgM, y luego, una vez de que desaparece el antígeno de superficie, ¿quién se eleva? El antiantígeno de superficie, el antígeno de superficie, el anticuerpo. Y acá este era el antígeno de superficie. Y una vez de que desapareció IgM, apareció esto, cae. Entonces, este espacio y este espacio es periodo de ventana. Entonces, este espacio es periodo de ventana y este espacio es periodo de ventana. Por eso que ustedes pueden tener un anticore IgM positivo, miren el gráfico, pero que tiene el antígeno de superficie negativo, porque ya está negativizando, está en su segundo periodo de ventana. Porque luego en un par de semanas el IgM va a caer y va a quedar el antiantígeno de superficie y esto se va a quedar así, hepatitis B curada. Puede quedar el IgG, el antiantígeno de superficie y el anticuerpo contra el antígeno E. Pero generalmente va a quedar el antiantígeno de superficie y el IgG. Y acá una vez que cae el IgM, ¿quién va a aumentar? Ahí nomás el IgG. Bien, entonces esto sí o sí tienen que saberlo, ya, para efectos de examen. Esto es para efectos de examen, ya, nada más para efectos de examen, ya. ¿Qué más tienen que saber? Que cuánto debe estar el antígeno de superficie positivo para que sea crónico. Más de 6 meses. Más de 6 meses ya es una hepatitis B crónica, ya, hepatitis B crónica. Eso también tienen que saberlo. Bien, ya está. ¿Cuándo se dice que es mutante de escape? Mutante de escape es cuando tiene el antígeno de superficie contra el hepatitis B positivo y a la vez tiene el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo. Tiene este y este positivo. ¿Por qué? Porque este antígeno se escapó al anticuerpo. Por eso se dice mutante de escape. Ya, mutante de escape. Por eso se dice mutante de escape. Por eso. Así que esto también tienen que saberlo. Aparte de lo que está acá, que acá no lo he visto. ¿Ya? Bien. Tratamiento de la hepatitis B. De elección son los antivirales de acción directa. Por ejemplo, ¿cuáles son? Entecavir y tenofovir. Entecavir y tenofovir de elección. Bien, esto también tienen que saberlo. Entecavir y tenofovir.
Tenofovir disoproxil fumarato, ¿ya? Pero tenofovir es su nombre. Y entecavir. Bien, entonces esos son los antivirales de acción directa de elección. También están los de baja resistencia bacteriana o baja barrera de resistencia, que es la mibudina, ¿no? Los otros antivirales, ya actualmente no se usan. Pero entecavir de elección. Ahora vamos a la hepatitis C. Primero, ¿cómo se diagnostica la hepatitis C? La hepatitis C se diagnostica primero con el anticuerpo. Primero se pide el anticuerpo contra la hepatitis C. Si es que este es positivo, ¿qué se pide? Recién se pide el ADN con la hepatitis C. Si el ADN sale positivo, este es diagnóstico de una infección por virus de la hepatitis C. Esa es la forma como se diagnostica la hepatitis C. Bien, entonces acá no hay que ver periodo de ventana, que no, como mutante de escape, no. Acá la hepatitis C, como cronifica más, tiene que recibir tratamiento, ¿ya? Y actualmente interferón ya no se utiliza. Bien, el tratamiento del virus de la hepatitis C actualmente son antivirales. Antiviral bioral, que son los inhibidores de su proteína NS5, el cual hay A y hay B, el cual lo pueden ver aquí: daclatasvir, ledipasvir o vitasvir. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es que haya una adecuada respuesta viral sostenida. Definición de respuesta viral sostenida es que haya negativización, es decir, que el ADN se negativice o se vuelva no detectable por lo menos 12 semanas luego de suspender el tratamiento. Eso se denomina respuesta viral sostenida, porque se negativiza el ADN o se vuelve no detectable, suspenden el tratamiento y una vez suspendido está 12 semanas con respuesta viral sostenida, no detectable. Bien. Eso es hepatitis C. Nunca han preguntado casi. Lo que han preguntado más es la hepatitis B, y esto me interesa que ustedes lo sepan. ¿Ya? Bien, en cuanto a la diferencial de hepatitis no viral, tenemos hepatitis autoinmune, colangitis viral primaria y colangitis esclerosante primaria. Lo que me interesa aquí es que sepan esto, los anticuerpos. Hepatitis autoinmune es ANA y asma. ¿Qué significa asma? Antimúsculo liso. Esto han preguntado de hepatitis autoinmune. Si no les vienen los marcadores y le dicen negativo, ¿qué es lo que tienen que ver luego? La patología, que es una hepatitis de interfase, que es un infiltrado linfoplasmocitario. Infiltrado linfoplasmocitario, o también denominado hepatitis de interfase, es típico de la hepatitis autoinmune. Es típico en mujeres en relación 4:1, y en el laboratorio va a haber una hipertransaminasemia. Bien, hipertransaminasemia. Tratamiento de la hepatitis autoinmune, como es una enfermedad inmune y como todas, corticoides y azathioprina de elección. De acá me interesa que sepan la patología y los marcadores, ya que eso sí me interesa bastante, porque con eso es la clave para diferenciar. Colangitis biliar primaria, mujeres 9:1, también te puede causar lo mismo, transaminasemia, pero generalmente esto es algo más colestásico, por eso te causa pruritos ante el asma, elevación de las bilirrubinas a predominio directo, fosfatasa alcalina más de 4 veces el límite superior, porque hay una colestasis intrahepática, pero su marcador es el anticuerpo antimitocondrial, AMA, antimitocondrial. Patología: hay granulomas o eosinófilos. Tratamiento de elección de la colangitis biliar primaria es el ácido ursodesoxicólico, pregunta de examen. ¿Y qué es el ácido ursodesoxicólico? Es un ácido biliar, pero es un ácido biliar bueno. ¿Qué es lo que pasa en la colangitis biliar primaria? Que sus propios ácidos biliares se van a transformar en malos y van a destruir a los colangiocitos o al epitelio de la vía biliar, principalmente intrahepática. Entonces, este ácido ursodesoxicólico va a sustituir o suplantar esos ácidos biliares malos
y por eso es su tratamiento de elección. En colangitis esclerosante primaria, acá no hay marcadores, pero lo que sí, lo típico es la vía biliar arrosariada en la resonancia o la colangioresonancia. Vía biliar arrosariada. Ya, vía biliar arrosariada es típico de la colangitis esclerosante primaria. Así que eso sí o sí tienen que saberlo también. La patología o la biopsia son capas, las vías biliares son capas en cebolla. Capas en cebolla. Y tratamiento igual ácido uso desoxicólico. ¿Ya? Entonces acá lo que me interesa que sepan son los marcadores y la patología. Eso sí o sí tienen que saberlo. Con respecto a absceso hepático piógeno, el absceso hepático piógeno se produce generalmente secundario a una colangitis. Así que pueden tener una clínica similar. ¿Cuál es la clínica de colangitis? Triada de Charcot, que es dolor, fiebre, ictericia. Pueden tener una clínica igual, miren, clínica, fiebre, dolor en hipocondrio o hepatomegalia, con o sin ictericia, ya, con o sin ictericia. Por eso que se puede confundir. Ahora, pregunta de examen, atentos acá, pregunta de examen. ¿Cuál es la vía en la cual se adquiere o disemina el absceso hepático piógeno? La vía, pregunta de examen, es una vía biliar ascendente. Vía biliar ascendente. Esta vía biliar ascendente, por eso les digo que es secundario generalmente una colangitis, que es una infección de la bilis. Es por donde se adquieren los abscesos hepáticos piógenos. ¿Ya? Principal germen a la cabeza E. coli, luego sigue Klebsiella y luego sigue Proteus. ¿Ya? Pero E. coli 1, Klebsiella 2. Ya, pregunta de examen. Por eso que la causa biliar, porque es colangitis biliar ascendente, es la causa más frecuentemente. ¿Ya? Antibiótico-terapia, tratamiento de elección, antibióticos. Y como es un absceso hepático, por lo menos debe recibir tratamiento antibiótico por 4 a 6 semanas. Ya en total, pero endovenoso, 2 a 3 semanas endovenoso. Generalmente 3. Si es que es un absceso grande, más de 5 centímetros, es multiloculado, tiene pared gruesa, va a drenaje percutáneo. Solamente bajo esos casos, si es que es mayor de 5 centímetros, es multiloculado o tiene pared gruesa. Ya solamente en esos casos. Lo que me interesa que se sepan de aquí es la vía de diseminación, tratamiento de elección, el germen más frecuentemente y la clínica. Ya eso me interesa. El absceso hepático mediano, ¿y por qué les había hecho saber esto y le había dado énfasis? Porque la vía de diseminación del absceso hepático mediano no es biliar ascendente, es vía hemática. Exactamente, vía hemática, vía sanguínea o vía portal. Por eso que todo absceso hepático que viene del sistema portal, ¿a cuál es el lóbulo principalmente implicado? Lóbulo hepático derecho. El lóbulo hepático derecho es el lóbulo principalmente implicado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el agente causante más frecuente? Entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es el agente causante más frecuente. ¿Ya? Y acuérdense que es vía sanguínea, vía portal y va hacia el lóbulo hepático derecho. Como les había puesto acá, localización más frecuente, lóbulo hepático derecho. ¿Qué más? Igual se da tratamiento antibiótico, pero el antibiótico de elección es metronidazol, que es amibicida a dosis altas. Sin embargo, si es que son muy grandes o no responden al tratamiento antibiótico, se va hacia la punción, que es una punción de aspecto achocolatado o pasta de anchoas. Achocolatado o pasta de anchoas. Bien, pueden sobreinfectarse con bacterias. ¿Ya?
Esto es lo que sí o sí tienen que saber, porque sí o sí ha venido antes en los exámenes la vía de diseminación. Aquel lóbulo hepático ávido, me parece que esto ha venido en el examen de residentado del 2015 o 2014. Hacia aquel lóbulo hepático va, es el derecho. La intermodiola histolítica, o les ponen absceso hepático con quiste, con aspecto achocolatado, pasta de anchoas. ¿Cuál es el diagnóstico? Absceso hepático mediano. Tratamiento de elección, metronidazol. Bien, en cuanto a las características tomográficas, primero, a ver, metástasis, fasciola, ya está. Esto quiero moverlo. Ya está. En cuanto, ahora vamos a hablar de hepatocarcinoma, ¿ya? Hepatocarcinoma celular. En hepatocarcinoma celular, primero tienen que saber de que es el cáncer, pero es el cáncer primario más frecuentemente del hígado. ¿Por qué? Porque pregunta de examen, ¿cuál es el cáncer más frecuentemente del hígado? Las metástasis. ¿Por qué? Porque el cáncer en general más frecuentemente en el hígado son las metástasis. Las metástasis son el cáncer en general más frecuentemente en el hígado. Pero si les preguntan cáncer primario más frecuente en el hígado, es el hepatocarcinoma. ¿Ya? El hepatocarcinoma generalmente se da en hígados con cirrosis hepática, en hígados cirróticos, pero también se puede dar en hígados no cirróticos, pero más frecuentemente es en cirróticos. Bien, entonces acá por favor atentos a esto. Si es que les dicen hígado cirrótico, acá el diagnóstico puede ser solamente con imagen. Pero si les dicen que es un paciente sin antecedentes y es un hígado no cirrótico, el diagnóstico acá sí requiere biopsia. Ya, acá se requiere biopsia en hígado no cirrótico, ya, porque hay lesiones focales que pueden ser benignas. Si es que es un hígado cirrótico, para que sea aleatorio de imagen, el nódulo debe medir más de 1 centímetro. Este nódulo debe ser mayor de 1 centímetro y debe tener el clásico hipercaptación en fase arterial con wash out o lavado en fase venosa. ¿Por qué es esto? Porque se acuerdan que les dije de que el hígado tiene irrigación predominantemente portal, pero los tumores tienen irrigación arterial. Entonces, como pueden ver acá, miren este hígado, una tomografía normal sin contraste, le inyecta contraste y en fase arterial, miren cómo se pinta la aorta, las arterias hepáticas y se pinta el tumor. ¿Por qué? Porque los tumores malignos, el hepatocarcinoma, tiene irrigación arterial, por eso que tiene hipercaptación en fase arterial. Y luego se da la fase venosa y se pinta la vena porta, se pinta el resto del hígado y deja de pintarse el tumor, porque no tiene irrigación venosa, tiene irrigación arterial, por eso es un washout en fase venosa. Si tenemos este patrón en un nódulo mayor de 1 centímetro y paciente cirrótico, es diagnóstico de hepatocarcinoma. ¿Ya? Pregunta de examen. Causa más frecuente de hepatocarcinoma, cirrosis hepática, que está asociado al virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, NASH, enfermedad de Wilson, ¿no? Lo cual ya hemos visto. También el hepatocarcinoma puede tener cápsula tumoral, patrón interno en mosaico, invasión vascular o calcificaciones que son poco frecuentes. Bien, eso es lo más importante de hepatocarcinoma. En cuanto a lesiones focales hepáticas, ¿cuál es el tumor benigno más frecuentemente en el hígado? El hemangioma. Tumor benigno más frecuente, ¿por qué depende? Más frecuentemente del hígado es el hemangioma. Excelente, ya exactamente. Miren, si les ponen tumor benigno más frecuentemente del hígado sólido, es hemangioma. Pero si les ponen tumor benigno más frecuentemente del hígado quístico, es el quiste hepático.
Ya, es así, así lo toma con el M, así lo toma con el M, exactamente. Bien, en cuanto a adenoma hepatocelular y hiperplasia nodular focal, tiene cada uno sus características. Ambas son benignos. El adenoma hepatocelular está relacionado a la ingesta de anticonceptivos orales y esteroides anabólicos. ¿Ya? Pueden progresar el hepatocarcinoma en un 5 a 10%, ¿ya? Lo cual es relativamente infrecuente, pero esto es típico. Los anticonceptivos orales y los esteroides anabólicos, principalmente anticonceptivos, están relacionados a adenoma hepatocelular. Bien, en cambio la hiperplasia nodular focal, ¿qué le van a preguntar? Que es la segunda lesión hepática más frecuente, que generalmente son asintomáticos, y la clásica de esto es que tiene en la imagen una cicatriz central. Si les viene en la tomografía un nódulo hepático con cicatriz central o signo de la rueda dentada, es una hiperplasia nodular focal. ¿Ya? Eso sí o sí tienen que saberlo. En metástasis hepáticas, como ya les había dicho, son los tumores malignos más frecuentes, independientemente si les dicen primario o no primario. Ya, más frecuente metástasis hepática. Ya, entonces, ¿de dónde viene esta metástasis hepática? Principalmente del pulmón, del colon, estómago, páncreas, vesícula, mama, ovario. ¿Cuál es el más frecuente? Colon. ¿Ya? Pronóstico es mal pronóstico, a menos que sea del cáncer colorectal, que acá sí tiene tratamiento, que es una cirugía. Diagnóstico: ¿cuál es el marcador tumoral de los hepatocarcinomas? Alfa-fetoproteína. Si es de metástasis, depende del tumor primario, ya puede ser cualquiera. Bien. En cuanto a la clínica, puede simular múltiples clínicas o puede simular la clínica del tumor primario, y lo característico es que si es que es una metástasis hipervascular, puede ser por tumor carcinoide, melanoma, sarcoma, cáncer de tiroides y penefroma. Si es una lesión hipovascular del tracto gastrointestinal, pulmón o mama. Eso también hay que diferenciarlo. No ha sido preguntado nunca, pero es un dato importante. Bien, biopsia siempre y cuando no se conozca cuál es el tumor primario original. En cuanto a fasciola hepática, forma infectante de la fasciola hepática, pregunta de examen: metacercaria. La metacercaria es la forma infectante. Bien, ¿dónde se anida la fasciola hepática? En la pared intestinal. Luego, ¿qué pasa? Penetran a la cavidad intestinal, ingresan a la cavidad abdominal y van hacia la cápsula hepática finalmente. Bien, la clínica es una clínica inespecífica. ¿Por qué? Porque puede haber dolor. Sin embargo, lo característico es eosinofilia. ¿Ya? ¿De qué tienen que saber? La forma infectante, la clínica y el tratamiento, que es el triclavendazol, pregunta de examen. Este triclavendazol es pregunta de examen. Metacercarias, pregunta de examen. Las fases, pregunta de examen. Bien.